Para la materia de estadística, el profesor nos ha pedido resolver un problema que es el siguiente. Para realizar un determinado experimento, se ha medido la anchura interval orbital en milímetros de una muestra de 40 palomas, obteniéndose los siguientes datos. Nos ha pedido que respondamos los siguientes incisos. Construya la tabla de distribución de frecuencias y calcule la media aritmética, moda y diferentes frecuencias. Lo que hice fue hacer una tabla y donde coloqué todos los datos y el número de repeticiones que tuvo la tabla como se muestra en el documento adjunto. Para calcular la media aritmética, el método que utilicé fue multiplicar la columna de los datos por la de repeticiones y dividir el total entre el total de repeticiones, es decir, como resultado de la cantidad de datos fue 459.2, la dividí entre 40, que es el número de repeticiones. Que fue la medida aritmética, el resultado de ella es 11.48 milímetros. El método que utilicé fue de manera visual, seleccioné los datos que más se repetían y nos arrojó 3 datos. En la tabla se muestra que son esos datos que se repiten 4 veces. En el número de repeticiones dicen una repetición, 2 repetición, 3 repetición y 4 repeticiones. Entonces es el grado máximo de repeticiones, son 4, tomando ese dato hay una repetición que tiene ese dato de 4 veces, entonces fueron lo que yo puse bueno, la respuesta fue 11.6. Después nos pide el inciso B, dice, agrupe los datos e intervalos con la amplitud que se considere más adecuada, calculando de nuevo los parámetros anteriores y comparándolos con los resultados obtenidos a partir de los datos no agrupados. Aquí en esta tabla ocupé los métodos que había hecho al inicio, porque el inicio ya había agrupado los datos. Un ejemplo, si una paloma mide 10.2, el número de repetición, podré 1, si en otras 2 palomas miden 10.8, le pongo 2, y si 3 palomas miden 11.1, entonces le pongo 3, porque el número de repeticiones es el número de palomas que tiene esta medida. Fue así como yo agrupé los datos. De la tabla que utilicé en el inciso B, utilicé la misma tabla que al inicio, dibujé el Instagram. Bueno, para realizar un Instagram, inserté un gráfico donde nos va a mostrar en dónde nos va a mostrar las variaciones que tiene el número de repeticiones en las diversas medidas que presentaron las palomas. Después, en el inciso C, nos pide calcular la moda y media de los datos e intervalos. La mediana fue 13.1. Para eso me apoyé con una herramienta de Excel. Pasé todos los datos como se muestra en el archivo. Pasé los datos de las columnas de datos y números de repeticiones. La columna, es decir, todos la multipliqué por la columna B, es decir, repeticiones en el primer caso de que es 10.2 por 1, me salen 10.4, por 2 es 10.8 y así sucesivamente. Con eso obtengo un total de medidas que fueron 459.2 y con ese dato en Excel puse la fórmula y me arrojó que la media es el 13.1.
con el adjunto de todos los datos se aparecen en el adjunto que puse en una imagen de Excel. Luego la moda es aparte me apoyé en el Instagram y en los datos como tal agrupados en mi tabla, el mayor dato que se ve con el mayor número de repeticiones es el 16.6, perdón, el 11.6. Y en el Instagram, mi mayor dato que se ve con el mayor número de repeticiones es el 11.6. Aunque ahí no se alcanza a apreciar ese dato, yo creo que por la tabla en mi moda el primer dato que pongo es también el 11.8 y 11.9, porque esos datos también se repiten 4 veces. Recordemos que, que la moda es el que más se repite. Bueno, después en el intervalo nos pide obtener el intervalo donde se encuentra el 40% central de la distribución para que de manera gráfica se pudiera ver el 40% central de la distribución. Lo quise generar un gráfico con estilo radial donde se viera dónde está la concentración por tipo de construcción de gráfico va a quedar al centro. Ahí se puede donde está el 40%, se puede apreciar en donde está el 40% de la distribución en el inciso que pide realicemos unos gráficos, lo que se amerita. Yo lo que hice fue crear un gráfico lineal o de línea. Bueno, se le puede llamar ambas partes, ¿no? Para poder ver las medidas y el número de repeticiones. En este caso quedaron un poco más clara la parte de moda y media. Y medias puede hacer una comprobación viendo el gráfico y bueno, en el inciso es la realización del video, que es el que estamos haciendo. Eh, bueno, ahorita dejo el archivo adjunto y el link. Bueno, profesor, compañeros, eso sería todo de mi parte. Gracias.